Cordial saludo a todos los participantes. Voy a presentar el trabajo sobre la estructura agroecológica principal de los agroecosistemas, una herramienta que une a la agroecología con la ecología del paisaje. Lo voy a hacer desde el pensamiento ambiental, que acepta que las fincas o el mundo agrario está sustentado en un orden ecosistémico representado por el suelo, las plantas cultivadas, las arbences, la biodiversidad, los flujos energéticos y los ciclos materiales, y también por un orden cultural representado por una estructura de símbolos en donde se destaca la ciencia, los mitos, el derecho, eh, y también una organización humana que es política, económica y social, y las plataformas tecnológicas relacionadas, todo ello a propósito de la Escuela de Pensamiento del profesor Augusto Ángel Maya, que implica que estos dos órdenes, digamos, tienen una interrelación profunda, generando sistemas socioecológicos o ambientales, en este caso los agroecosistemas. Los agroecosistemas han sido definidos como un conjunto de relaciones e interacciones que suceden entre ese mundo ecosistémico representado por suelos, climas, plantas cultivadas, en fin, y grupos humanos en determinados espacios físicos y geográficos, en este caso fincas, cuando esas interacciones son enfocadas desde el punto de vista de los estudios ecológicos y también desde el punto de vista de los estudios culturales, es decir, de las relaciones simbólicas, sociales, económicas y políticas que se expresan en distintas formas tecnológicas de manejo dentro de contextos culturales. Esto nos lleva a preguntarnos al final cuál es el agroecosistema. ¿Son las fincas o son los cultivos? Para dilucidar esta pregunta, nosotros aplicamos la definición anterior a varios agroecosistemas, como lo muestra esta diapositiva, en donde aparece en primer plano un cultivo de caña de azúcar, en la mitad un cultivo de café tradicional y al fondo una pradera. Al aplicar la definición a ellos tres, nos damos cuenta que ellos son agroecosistemas de nivel menor, expresado en eso, en los sitios de cultivo, las praderas o los sitios agroforestales, pero que están embebidos en un agroecosistema de nivel mayor que también lo es la finca. Lo podemos considerar a la finca como un agroecosistema mayor que se puede estudiar también en términos de matrices de agroecosistemas en el paisaje, sea ellos una región, la vereda, el municipio o el país, cuando hacemos esos estudios también desde el punto de vista de las relaciones ecosistémicas y culturales, es decir, desde el punto de vista ambiental. Esta diapositiva muestra un ejemplo de dos agroecosistemas en la sabana de Bogotá, la finca La María y la finca El Abra, que nos muestra a su interior los agroecosistemas menores, pero que también muestra al interior de la finca La María un ecosistema acuático, es decir, un humedal, lo cual querría decir que existen ecosistemas dentro de agroecosistemas. Y eso nos lleva a entender entonces el encuentro de la agroecología con la ecología del paisaje, ciencia esta que se ha dedicado a estudiar la composición, la estructura, la funcionalidad y los cambios que ocurren en distintas coberturas vegetales en los paisajes y sus relaciones con distintas especies animales. En este sentido, el profesor Thomas van der Hamen y el profesor Germán Andrade ellos plantearon la idea de la estructura ecológica de soporte de la nación colombiana, conformada por dos conceptos fundamentales que son la estructura ecológica principal del paisaje y la infraestructura ecológica. En este último concepto, los profesores Van der Hamen y Andrade colocaron a las coberturas que existen dentro de los agroecosistemas, pero no desarrollaron la idea. Nosotros partimos nosotros partimos de esta idea de los profesores Van der Hamen y Andrade y propusimos el concepto de la estructura agroecológica principal del agroecosistema mayor y lo definimos como la configuración o arreglo espacial interno y externo
de la agrobiodiversidad en la finca y la conectividad entre sus distintos sectores, parches y corredores de vegetación o sistemas productivos, que son agroecosistemas menores, relación entre ellos y con el paisaje circundante, pero históricamente construida y regulada por factores sociales, por presiones económicas, por intereses. En esta diapositiva podemos ver una matriz de agroecosistemas sin estructura en Soracá, Boyacá, en donde aparece en primer plano una finca en donde no hay ninguna conectividad, no hay ningún árbol, ningún corredor biológico, en la finca 2 tampoco, en la finca 3 tampoco, pero en la finca 4 tampoco, y menos en la finca, en la finca número 5. Este paisaje sin estructura se contrasta muy bien con este otro paisaje con EAP desarrollada en la finca La Disculpa, en la Vega, Cundinamarca, en donde ustedes pueden observar parches de vegetación y corredores dentro. Nosotros evaluamos la estructura agroecológica principal de los agroecosistemas mayores a través inicialmente de 5 indicadores ecosistémicos, cada uno de ellos con su respectiva metodología. El primero de ellos es la conexión con la estructura ecológica del paisaje. El segundo es la extensión de conectores externos, es decir, de las cercas vivas del perímetro de la finca. Y el tercero es su diversidad. El cuarto es la extensión de los conectores internos de las fincas y su diversidad es el quinto. Pero a estos 5 elementos ecosistémicos nosotros le hemos agregado otros 5 elementos del orden cultural, que son los usos del suelo dentro de la finca, las prácticas de manejo, ya sean agrícolas o ganaderas, ya sean también ecológicas o convencionales, las prácticas de conservación de suelos, aguas y biodiversidad, y también les agregamos la conciencia o percepción de los agricultores sobre la biodiversidad y su capacidad para construir, es decir, para sembrar la agrobiodiversidad dentro de las fincas, que depende de factores educativos, logísticos, en fin, todos estos 10 indicadores, todos ellos tienen, digamos, un referente metodológico para medirlos de manera cuantitativa. Interpretamos la EAP en una escala de 1 a 100, en donde las fincas que obtienen de entre 90 y 100 puntos son fincas con EAP completamente desarrollada, que nos hace pensar, por ejemplo, en las fincas de café tradicional de Sombrío en nuestra zona cafetera colombiana, hasta fincas sin estructura, que también nos lleva a pensar en fincas de 10 o 20 hectáreas de papa, o de 100 o hectáreas de arroz, por ejemplo, en los llanos orientales. En esta diapositiva mostramos la manera en que medimos rápidamente el primer indicador, que es la conectividad con la estructura del paisaje, en donde utilizamos el lado mayor de la finca para convertirlo en el radio de un círculo que es proporcional a todas las fincas. Fíjense que a la izquierda la finca agrícola en Naranjal presenta mucha más conectividad con el paisaje que la finca La Alcancía a la derecha. Y aquí presentamos un ejemplo de la finca El Cortijo, mostrando un conector externo, que en este caso es un bosque y galería que le genera muchas relaciones positivas. Y aquí presentamos en esta diapositiva la conectividad interna de la finca El Milenio. Nosotros trabajamos también en el paisaje y este ejemplo da cuenta de una matriz de agroecosistemas sin estructura al lado de unas fincas que ya están con una EAP moderada y moderada conexión con la estructura del paisaje, y con fincas que ya nos muestran una matriz de agroecosistemas con EAP fuerte y muy conectada con la EAP. Ello nos lleva a pensar que la EAP es una característica distintiva, funcional y natural de los agroecosistemas mayores, que permite estudios comparativos, que se relaciona con la conectividad y que nos puede servir como criterio taxonómico o planificar. Aquí, por ejemplo, en este territorio un poco desordenado, podemos ver que la EAP se puede utilizar para conectar fincas entre sí con distintos
y corredores de vegetación. Y en esta finca, en este último ejemplo, mostramos a la finca Gaveno, que también puede ser utilizada la AP como una forma de planificar su conectividad. En síntesis, bueno, tenemos algunos trabajos en desarrollo de AP con sanidad vegetal, con apropiación humana de la biomasa, para mirar los cambios en los territorios en las ecoaldeas y variabilidad climática y relación EAP. La AP entonces es un concepto nuevo con múltiples aplicaciones científicas, tecnológicas, socioeconómicas y políticas que requieren más investigación y divulgación. Y que los que estén interesados me pueden contactar al email teleons@unal.edu.co. Gracias.